en relación pues a los resultados o las conclusiones y este análisis que se hizo en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, Fórum 2023, en donde, bueno, estuvo presente y fue parte de la organización, la Asociación Artículo 19, y bueno, el periodismo habla con la sociedad y no a los oídos del poder. Voy a saludar con muchísimo gusto a Leopoldo Maldonado, que es director regional para México y Centroamérica de esta organización, de la organización Artículo 19, a quien agradezco nos recibe esta llamada y que nos han dado varias entrevistas para hablar sobre la importancia pues del trabajo que realizamos las y los periodistas. Leopoldo, muy buenos días. Muy buenos días, Karina. Muchas gracias por el espacio y un gusto saludarte. Gracias. Bueno, hablábamos sobre este análisis, conclusiones y obviamente la reflexión que se dio en el marco de este encuentro de Colpin 2023, donde tuvimos la oportunidad de estar presentes. Y son varios los retos, pero también, bueno, las amenazas, ¿no?, que tenemos como periodistas. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esta edición Colpin 2023, Leopoldo? Pues mira, bien resumías que una de las principales conclusiones es que el periodismo tiene que retomar su vocación democrática que desde hace mucho tiempo se había perdido y que efectivamente, no, obviamente no en todos los casos ni con todos los periodistas, las generalizaciones siempre son burdas, siempre son simplistas, pero evidentemente esta imagen que se ha tenido del periodismo que le habla al poder, pues le ha servido de poco ahora con el ascenso de gobiernos de corte pues más autoritarios y populista, ¿no? Y a eso hay que sumar, bueno, una serie de retos que está enfrentando el periodismo en nuestro país, por ejemplo, la violencia continua, ¿no? Una agresión contra la prensa cada 16 horas, en donde incluso se llega a la forma más extrema de censura como el asesinato, situación que también se presenta en países como Honduras o Colombia o Brasil, en donde también han asesinado periodistas. Pero ahora también se enfrentan retos de ataques legales o ataques judiciales por parte de diversos gobiernos, donde han restringido fondos, han provocado que los medios se muevan de un país a otro. Es el caso de El Salvador, el caso emblemático del Faro, que ha tenido que salir de ahí por la persecución judicial directa, clara del gobierno de Bukele, y se ha movido a Costa Rica. En la estigmatización, que pareciera que es un mal en el mundo y particularmente en la región, desde la tribuna pública, los jefes de Estado, altos funcionarios públicos se dedican a desacreditar a la prensa. Entonces, hoy más que nunca se necesita un periodismo que le hable a la sociedad, un periodismo sobre todo que investigue, que indague en aquellos temas de interés público como la corrupción, los daños socioambientales, obviamente los temas de impunidad y justicia, porque pues eso es lo que está exigiendo la sociedad. Cada vez vemos que se socavan más los contrapesos institucionales y formales, cada vez se concentra más el poder en una persona o en un grupo de personas. Veamos el caso de Guatemala, que amenazan con no dejar llegar al nuevo presidente elegido democráticamente, y pues eso evidentemente ahí el periodismo tiene un protagonismo mayor. Esa es parte de las conclusiones. Sí. ¿Cómo cerramos este año 2023? Sabemos que México es uno de los países y bueno, siempre que tenemos este tipo de encuentros, en este análisis, en esta retroalimentación, el aprender de otros colegas, metodologías de cómo hacen sus investigaciones, el exilio para muchos que veíamos, compañeros que están en otros países, como bien lo mencionabas. Me tocó, bueno, coincidir de nuevo con compañeros de Guatemala, de Nicaragua el año pasado, que están en otros países, que fueron desplazados por amenazas de gobiernos autoritarios completamente, pero también trabajos periodísticos súper interesantes como el de colegas de Venezuela, mujeres, de esta investigación de las cárceles allá en Venezuela, y que arriesgan todo en un país con todas las dificultades que ya sabemos. Y bueno, es duro dar las estadísticas, pero México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión. Y yo daba la nota ayer, precisamente, Leopoldo, de este periodista gravemente, brutalmente golpeado allá en Chihuahua, pero también hemos dado cuenta este año, este 2023, de asesinatos a periodistas. ¿Qué dice el cierre o cómo estamos en este cierre 2003 en cuestión de agresiones? Pues mira, no es un panorama que haya mejorado. Sin duda el 2022 ha sido el año donde tuvimos más asesinatos de periodistas.
estos se redujeron de alguna manera en el 2023. Estamos hablando que en 2022 se designaron a 13 colegas en razón de su labor periodística. En este año tenemos registrados 5, aunque estamos documentando más, pero a eso se suman 272 agresiones durante el primer semestre del 2023. Repito, el asesinato es la forma más extrema de censura, pero no es la única. No es la única. Sí, digo, es la más grave, por supuesto. Y es la más grave, por supuesto, porque es privar de la vida a alguien para privarle del derecho a la libertad de expresión y además para privar a la sociedad de su derecho a informarse. Esa es una manera brutal y cruel y que además, coincidas conmigo, pues la mayoría de las veces se mantiene en la impunidad. Así es. Y eso genera pues un incentivo para que este tipo de crímenes se sigan cometiendo. Entonces, cierra el año de manera muy difícil porque estamos en pleno proceso electoral y en los procesos electorales se detona la violencia en general y particularmente en contra de la prensa. Sí. En tan solo mes y medio vimos secuestros masivos de periodistas, el intento de asesinato de 4 más en Chilpancingo, sí, estas golpizas. Entonces la verdad es que no pinta nada bien este 2024 que va a iniciar en menos de un mes. Sí, y bueno, otro de los retos y que me gustaría ya para concluir, Leopoldo, es el tema de la desinformación. En uno de los talleres también veíamos los retos, los pros y los contras de la inteligencia artificial y todo lo que conlleva y el compromiso que tendríamos también, o los retos como medios de comunicación, pero me voy a enfocar al tema de la desinformación, sobre todo por todo esto que viene, y bueno, que ya estamos, pero que viene más fuerte, que es el tema del proceso electoral, que será histórico en nuestro país, en México, y bueno, que también implica que nosotros como ciudadanos, no solamente nosotros como periodistas al momento de informar, sino usted como ciudadano que nos escucha, que confía, que se informe, que es parte de para hacer valer también una democracia, que no caiga en esta desinformación, o bien nosotros tener la responsabilidad de informar de verdad pues lo que es. Sí, a ver, la desinformación, como hemos dicho, siempre ha existido, nada más que ahora tenemos ese potencial de viralizarla, ¿no? Y además de serla cada vez parecer más, por decirlo de alguna manera, más verdadera. Más real. ¿no? Más real, la manipulación de fotos, de voz. Entonces sí enfrentamos un gran reto con la inteligencia artificial. Hay varias intentonas ya en países como Estados Unidos o en regiones como Europa de regularla. La verdad es que se antoja muy difícil. En México vamos súper atrás en una discusión sobre muchos temas del ámbito digital y a veces no con la mejor perspectiva, ¿no? Siempre con una perspectiva más de restringir derechos que de entender realmente el ecosistema digital. Entonces se antoja muy difícil este año con estas herramientas cada vez más complejas, y esperemos también que desde los propios gobiernos, pero sobre todo a nivel social, logremos tener más iniciativas de eso que llamamos alfabetización digital, que nos sirva a la sociedad, a las personas, discriminar esa información, cruzar fuentes, verificar, es decir, asumir una serie de hábitos informativos y no irnos con lo primero que nos mandan. Y ahí le damos compartir, ¿no? Compartir a cualquier información sin corroborar. Así es, el gran problema, y lo dijimos en el Colpin, es que más bien pareciera que hoy hay una actitud social de que queremos recibir información que refuerce nuestras creencias, no que nos informe verdaderamente. Así es. Entonces hay un reto hacia adelante ahí. Y es un doble reto, es un reto para nosotros, pero también para la sociedad, decíamos, porque tiene que existir pues responsabilidad, conciencia, y siempre decimos saber qué es lo que compartimos. Nosotros al momento de elaborar o generar o levantar la información de una manera objetiva, pues, y bueno, yo me quedo con la frase de Carmen Aristegui que decía, hay que reivindicar el periodismo. Sabemos que es un muy buen momento, y bueno, el 2024 será un año lleno de retos, y yo creo que también es momento de seguir insistiendo a la población en apoyar el labor y reconocer esto a pesar de este estigma que se emite día con día a través de una conferencia matutina a nivel nacional sobre el trabajo que realizamos o generalizar el trabajo que realizamos todas y todos los periodistas en el país o en el mundo, ¿no? Pero yo creo que ahí también sí pediríamos
tener pues prudencia y también darnos la oportunidad a la ciudadanía de saber y de saber que habemos medios que de verdad hacemos las cosas bien. Sí, sin lugar a duda, y consideramos que la sociedad se da cuenta de proyectos como el tuyo, de proyectos periodísticos como el de muchas personas, que afortunadamente cada vez son más, y también da mucho gusto ver que las escuelas de comunicación y periodismo cada vez más se abocan a formar a sus alumnos, alumnas hacia el periodismo de investigación, ¿no? Lo vimos en Colpin, había muchos jóvenes invitados por las escuelas de periodismo en la Ciudad de México, y eso da una luz de esperanza y creo que va a tener buenos resultados. Pues a mayor desinformación, mayor periodismo y mayor investigación, por supuesto, y mayor entrega. Así que bueno, Leopoldo, te agradezco el placer de escucharte y bueno, darnos un pequeño resumen, porque se vivieron muchísimas cosas difíciles de compartir en 10 minutos, pero bueno, queremos reconocer el trabajo también de Artículo 19 en favor, en protección, por supuesto, en el tema de las y los periodistas. Muchísimas gracias por todos los apoyos. No, gracias a ti como siempre, Karina. Hasta luego. Un abrazo. Leopoldo Maldonado, director regional para México y Centroamérica de la organización Artículo 19.